Bienvenidos a la clase de shock. Vamos a comenzar hablando, primero que nada, del shock en general y después haremos más énfasis en la sepsis y el shock séptico. Como todos sabemos, existen varios tipos de shock, ¿verdad? Está el shock hipovolémico, está el shock cardiogénico, está el shock obstructivo, está el shock distributivo y el shock mixto. Ya hablaremos en su oportunidad de cada uno de ellos. Vamos a hablar de la fisiopatología del shock, que es la fisiopatología de la vida y de la muerte. ¿Qué es el shock? El shock es perfusión, o sea, oxigenación tisular insuficiente a nivel celular, lo que conduce a un metabolismo anaeróbico y a pérdida de la producción de energía necesaria para sostener la vida. Esto ya yo se los había explicado en la clase pasada, donde les decía que el shock era un trastorno metabólico, porque básicamente pasábamos de un metabolismo aeróbico a un metabolismo anaeróbico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que sencillamente a nivel aeróbico nosotros producimos 38 ATP por cada molécula de glucosa, pero en el, o sea, en el fondo anaeróbico, pues sencillamente solamente vamos a producir 2 ATP por cada molécula de glucosa, o sea que va a ser 19 veces más ineficiente el pasar al estado anaeróbico. Aparte de que se genera gran cantidad de lactato, el cual va a ser tóxico para el organismo. Entonces tenemos que el shock no se define como hipotensión, taquicardia, piel fría, húmeda y pegajosa. Estas son meras manifestaciones sistémicas de todo el proceso patológico llamado shock. El shock puede matar al paciente en el campo, en el departamento de emergencias, en la sala de operaciones, en la unidad de cuidados intensivos y después de su egreso. Lo vamos a ver claramente por qué el shock es capaz de hacer esto. Cuando hemos egresado a un paciente que aparentemente está sano, que aparentemente ya está curado y se nos muere. Ok, continuando con la fisiopatología del shock, vemos que el metabolismo es el motor humano, ¿verdad? Si no se produce suficiente energía, pues sencillamente el organismo entra en falla. Para el shock hay tres principios que son lo que nosotros conocemos como el principio de Fick. ¿Qué es el principio de Fick? Primero que nada, la carga de oxígeno a los eritrocitos en el pulmón. O sea, tiene que haber una vía aérea permeable para que el oxígeno pueda llegar a los pulmones, primero que nada. Una vez que ha llegado a los pulmones, tiene que haber una integridad dentro de la pared, ¿verdad? Del epitelio alveolar, ¿verdad? Y del endotelio de los capilares para que se pueda dar un intercambio de oxígeno entre el alveolo y los eritrocitos que están en la sangre. En segundo lugar, la llegada de los eritrocitos a las células tisulares. Pues por supuesto, la vía que utilizan los eritrocitos para llegar a los capilares, ¿verdad? Donde tienen que eh, dar el oxígeno, es la sangre. Y si hay una hipovolemia, o sea, hay una pérdida de ese fluido, pues sencillamente no va a poder llegar. Y, y como tal, pues al no llegar, pues también se va a generar un shock por esa vía. Y la tercera es la descarga del eritrocito en las células tisulares. Ok, supongamos que estuvo la vía aérea permeable, llegó el oxígeno, fue transportado por la sangre, llegó hasta el endotelio de las células tisulares, pero resulta ser que la integridad del endotelio está alterada o hay un edema que me aleja a la célula del capilar, lo cual va a dificultar, ¿verdad? El intercambio de oxígeno, pues esto también me puede llevar a shock. Entonces, y si fallan las tres, pues peor estamos, ¿no? Entonces, estos tres elementos son los que conocemos nosotros como el principio de Fick. Que va a haber
En el shock, bueno, va a haber hipotensión, hipoperfusión tisular, finalmente una falla multiorgánica, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta la presión arterial, ¿verdad? El gasto cardíaco, que la presión arterial es el gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica, ¿verdad? El gasto cardíaco es igual al volumen sistólico por frecuencia cardíaca y la resistencia vascular periférica es el tono vascular, básicamente. ¿Cuáles son los estadios del shock? Bueno, el shock compensado, descompensado y irreversible. ¿Cuándo hablamos de un shock compensado? Cuando observamos que en el paciente hay taquicardia y hay taquipnea. Ahí, si un paciente nos llega con taquicardia y taquipnea, no es que va a entrar en shock, ya está en shock, pero es un shock compensado. ¿Cuál es el shock descompensado? Cuando además de esto, observamos que hay una alteración psicomotora o hay una disminución del Glasgow, ¿verdad? En el paciente y se presenta hipotensión. ¿Y cuál es el shock irreversible? Donde se produce la falla multiorgánica y ahí el paciente, o sea, este padecimiento conlleva la muerte, ¿verdad? La perfusión celular y shock. El shock hipovolémico principalmente es hemorrágico en los pacientes con trauma, ¿verdad? El shock distributivo o vasogénico, se le llama vasogénico porque hay una alteración en el tono vascular, ¿verdad? Entonces, por eso también se le llama vasogénico. El shock cardiogénico, que hay un trastorno en la contracción del corazón. El shock obstructivo, donde hay elementos que me alteran la hemodinamia externa al corazón. La causa más común del shock en pacientes con trauma es la hipovolemia, que resulta por hemorragia, y el abordaje más rápido para manejar al paciente traumatizado en shock es considerar la causa del shock como hemorrágica hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, cualquier paciente que le llegue por un accidente vial, por una caída o por una herida, pues hay que pensar, y si está en shock, hay que pensar que es un shock hemorrágico, primero que nada. Em, bueno, ¿cuál es la tolerancia orgánica a la isquemia? Aquí vemos la diferencia de tolerancia orgánica de cada órgano, ¿verdad? Primero que nada tenemos el corazón, el cerebro y los pulmones solamente van a soportar de 4 a 6 minutos. Los riñones, el hígado, el tracto gastrointestinal soportan entre 45 y 90 minutos. Los músculos, huesos, piel soportan entre 4 y 6 horas. Por eso vemos que los primeros en descompensarse son el corazón, el cerebro, los pulmones, si no se oxigena adecuadamente a tiempo. Pueden quedar vivos, por eso vemos pacientes que tienen lesión cerebral y aunque todos los demás órganos funcionen, pues quedan en un estado vegetal, hay una muerte cerebral, porque sencillamente el cerebro no soportó mucho tiempo sin oxígeno. La anatomía y fisiología del shock, pues la fisiopatología del shock, perdón. Bueno, aquí vamos a ver que cuando estamos en estado de shock, lo primero que va a hacer es que el corazón va a contraerse más para aumentar la frecuencia cardíaca y de esa manera aumentar o sea, la perfusión a los tejidos de sangre, ¿verdad? Pero también se aumenta la frecuencia respiratoria para mejorar la oxigenación de la sangre. Por eso estos dos signos son los primeros que me hablan de shock. Vamos a ver que para nosotros el manejo del shock, lo más importante es, o sea, existe la presión sistólica, la presión diastólica y existe la presión arterial media. Para nosotros va a ser muy importante la presión arterial media. Esta presión arterial media básicamente es el resultado de presión diastólica por 1/3 de la presión del pulso. ¿Qué es la presión del pulso? O sea, nosotros tenemos una base que es la presión diastólica, ¿verdad? Cada vez que el ventrículo se contrae, se eleva esa presión y se produce la diastólica. Esa diferencia que hay entre la diastólica y la sistólica, ¿verdad? Que es la que nosotros palpamos cuando tomamos el pulso, eso es lo que nosotros conocemos como la presión del pulso, justamente. Entonces, tenemos que la presión arterial media es la diastólica menos 1/3 de la presión del pulso.
Entonces, si tenemos que 120 es la sistólica y 80 la diastólica, pues vamos a restarle 80 a 120, nos va a dar 40, ¿verdad? Pero como es un tercio, dividimos ese 40 entre 3. Entonces 80, que es la diastólica, menos 13,3, nos va a dar 93,3, que sería la presión arterial media. Se considera que una presión arterial media normal es por encima de 70 a 80 milímetros de mercurio, entre 70 y 100. Entonces, el volumen sistólico y el volumen de sangre bombeada en el sistema durante un minuto se llama gasto cardíaco. Aquí tenemos el gasto cardíaco, ¿verdad? Igual a frecuencia cardíaca por volumen sistólico, ¿verdad? Y el gasto cardíaco normal debe estar entre 5 y 6 litros por minuto. La ley de Starling. ¿Qué nos dice la ley de Starling? Establece que el corazón posee una capacidad intrínseca de responder a volúmenes crecientes de flujo sanguíneo. ¿Qué significa esto? Vamos a explicarlo sencillamente, que mientras haya una mayor precarga y se expanda más el corazón, pues también va a haber una mayor poscarga, se va a contraer con más fuerza el corazón y, y por ende, pues va a haber una mayor perfusión. Pero ¿qué ocurre? Cuando hay shock, hay una baja en la precarga, el corazón no se expande suficiente, no va a haber una contracción adecuada y va a haber una baja perfusión. Eso aquí. Ok. Aquí vemos un dibujo anatómico donde está la distribución, ¿verdad?, de los vasos sanguíneos, de las arterias, cómo deben llevar la sangre a los diferentes tejidos del organismo. Aquí vemos cómo debe ser el intercambio a nivel del capilar sanguíneo de la célula, ¿verdad? Debe el eritrocito entregar el oxígeno, a su vez también la sangre entregar los nutrientes a la célula, y la célula debe devolver CO2 y desechos. Como les dije, si hay un cuadro de edema, esto va a estar alterado y no se va a dar de manera adecuada. Recordemos que el cuerpo humano es un 60% agua. De ese 60%, el 45% es líquido intracelular. El, eh, el 15% es líquido extracelular, de los cuales el líquido intersticial es un 10,5% y el líquido intravascular es un 4,5%. El shock hipovolémico, o sea, es pérdida de volumen de agua sanguíneo por hemorragia. El shock hipovolémico es por mucho la causa más común de shock en los pacientes con trauma y más peligrosa para el paciente. Sí, porque una pérdida masiva, en una hemorragia exsanguinante, pues mata al paciente en segundos, en minutos, perdón. Quien tenga signo de compensación como taquicardia ya está en shock. No estará en shock. La reducción de la presión arterial marca el cambio de shock compensado a descompensado, un signo de muerte inminente. El paciente en shock descompensado puede entrar en un shock irreversible que conduce a la muerte. Las causas médicas, porque no solamente son las hemorragias externas o internas, ¿verdad? Sino que también hay otros tipos de sangrados médicos, no solamente por traumatismo, sino que hay sangrados internos que incluyen, ¿verdad?, la ruptura de quistes, de embarazos ectópicos, ruptura de neurismas aórticas, ¿verdad? Hemorragias gastrointestinales, hemorragias vaginales. Aquí también deberíamos incluir a los quemados, ¿verdad? Los quemados también hacen un shock hipovolémico. La pérdida, el, el tercer espacio, ¿verdad?, de fluidos del sistema vascular o células intersticiales del cuerpo es otro mecanismo de pérdida de agua corporal, que puede ser por edema severo, infección, como peritonitis, pérdida de proteínas u otras causas. La deshidratación es un problema agudo también, encontrado en el campo, especialmente en personas muy jóvenes o ancianos. En los jóvenes se ve mucho porque a veces practican deporte por largo tiempo, tienen mucha sudoración, no toman suficiente agua y entran en un estado de deshidratación severo y hacen un shock hipovolémico. Y en las personas adultas mayores, ¿verdad? En los ancianos, pues ellos no tienen un buen control, pueden tener un no muy buen control de la orina
y, igualmente de la sudoración, igualmente ellos tienden a tomar poca cantidad de agua. Características. Hay una pérdida de volumen circulatorio por plasma, glóbulos rojos y líquido corporal. Se presenta en hemorragias internas o externas, ¿verdad? Deshidratación, bueno, también en cuadros de vómito, diarrea, ¿verdad? Transpiración excesiva, falta de ingesta de agua, presencia de un tercer espacio y quemados. Shock hemorrágico. Tenemos que ver que hay cuatro categorías, ¿verdad? Primero la clase 1, ¿verdad? Representa una pérdida de hasta un 15% del volumen sanguíneo en el adulto, o sea, un 750 mililitros. Tiene pocas manifestaciones clínicas y solo requiere líquido de mantenimiento en tanto no ocurra más pérdida de sangre. O sea, si nosotros controlamos la herida por la cual ha sangrado, pues sencillamente se restituyen líquidos y ya, chao, no hay ningún problema. Se puede ir a su casa. Hemorragia clase 2 representa una pérdida entre un 15 y un 30% del volumen sanguíneo. O sea, entre 750 y 1500 mililitros. Las, las pistas clínicas para esta fase son taquicardia, taquipnea y presión arterial sistólica normal. O sea, aquí tenemos un shock compensado. ¿Ok? La mayoría responderá bien a infusiones de cristaloides si la hemorragia se controla en este punto. Hemorragia clase 3 representa la pérdida de un 30 a un 40% del volumen de sangre, o sea, entre litro y medio y 2 litros. Los hallazgos incluyen taquicardia, o sea, frecuencia cardíaca entre 120 y 140, taquipnea, frecuencia respiratoria entre 30 y 40 respiraciones por minuto, y severa ansiedad o confusión. Aquí nosotros vemos que hay una alteración del estado mental de la persona. Y esto ya me habla de falla a nivel cerebral por falta de oxígeno. La hemorragia clase 4, ¿verdad? Representa una pérdida de más del 40% del volumen sanguíneo mayor a 2 litros. Se caracteriza por una marcada taquicardia entre 120 y 140, taquipnea, frecuencia respiratoria mayor a 35 respiraciones por minuto, confusión o letargia, ¿verdad? Profunda. O sea, ya hay una alteración del Glasgow en este caso, ¿verdad? Una presión arterial sistólica en el rango de 60 milímetros de mercurio. Estos pacientes solamente tienen minutos para vivir, o sea, están en el umbral de la muerte. Aquí vemos esto mismo que le acabamos de explicar, pero de una manera, este, o sea, gráfica acá. ¿Cuál es la sintomatología? Pues piel fría, pálida, sudorosa, signo del pliegue, aumento de la frecuencia cardíaca, llenado capilar mayor a 2 segundos, hipotensión, oliguria, sequedad en las mucosas, sustitución de líquidos perdidos y detener la hemorragia. Ese es el tratamiento, ¿verdad? Se pueden dar soluciones cristaloides, preferiblemente al riñer lactato, ¿verdad? Pero también se puede utilizar solución fisiológica al 0,9%, ¿verdad? Solamente recordando que si se da niveles muy altos de solución fisiológica, pues sencillamente vamos a provocar una hipercloremia, ¿verdad? Lo cual puede provocar acidosis, ¿no? El resultado de administrar demasiado cristaloide aumenta los líquidos intersticiales, o sea, puede producir edema, lo cual dificulta el intercambio de oxígeno entre los glóbulos rojos y las células, ¿verdad? Lo cual potencialmente deteriora esa transferencia, ¿verdad? ¿Por qué ocurre esto? Porque recuérdense que cuando un individuo tiene una hemorragia, lo que está perdiendo es sangre, ¿verdad? Que tiene glóbulos rojos, tiene plaquetas, tiene plasma. En cambio, nosotros lo que le estamos metiendo es agua con algunos electrolitos. Como tal, nosotros estamos expandiendo, pero no estamos entregando eritrocitos. Por lo tanto, también se va a ver disminuido la capacidad de, de perfusión. El ácido transenámico, este es un medicamento que se está utilizando actualmente o sea, para estabilizar coágulos en caso de hemorragia. Pues se pueden hacer taponamientos con gasa o con vendas y ha demostrado ser muy efectivo para controlar hemorragias en el caso de shock
este, hipovolémico por hemorragia. Vamos a hablar ahora del shock obstructivo. Esta es una categoría, el shock obstructivo incluye cualquier obstrucción mecánica como el neumotórax, atención, el taponamiento cardíaco o la embolia pulmonar que interfieren con la precarga, volumen entregado al corazón por las venas y o la poscarga, resistencia vascular que debe vencer el corazón para bombear. Ustedes recuerdan que el neumotórax hipertensivo, pues sencillamente hay una ruptura a nivel del pulmón que hace que el oxígeno salga, o sea, que el aire, mejor dicho, salga al espacio pleural, sencillamente me colapsa el pulmón. Como no tiene salida, pues sencillamente me va a desplazar el pulmón hacia el lado contralateral, aplastándome los grandes vasos, ¿verdad? Lo, mm, y de esta manera, pues me disminuye tanto la precarga como la poscarga, ¿verdad? El taponamiento cardíaco, bueno, básicamente es que el pericardio se va a llenar de líquido, ¿verdad? Y esto va a impedir que el corazón se contraiga y se expanda, con lo cual me va a provocar una falla cardíaca, pero es externa al músculo cardíaco, ¿no? El tromboembolismo pulmonar igual, porque al haber trombosis a nivel pulmonar, pues no va a haber una resistencia vascular, con lo cual no va a haber un buen llenado de la aurícula izquierda y tampoco va a haber una buena contracción del ventrículo izquierdo. La hernia diafragmática, por supuesto, al ingresar alguna víscera del abdomen al espacio torácico, pues sencillamente me va a dificultar tanto la respiración como las contracciones cardíacas. Y la ventilación mecánica. Por eso hablamos de que la ventilación mecánica, teníamos que tener cuidado en cuál era la presión que se estaba dando, porque la ventilación mecánica me puede traer trastornos desde el punto de vista hemodinámico, que más adelante hablaremos mejor. Eh, ¿Cuál es la sintomatología? En el caso del shock cardiogénico, perdón, del movimiento cardíaco, vamos a encontrar la tríada de Beck, que es ingurgitación tubular, disminución o abolición de los ruidos cardíacos y taquicardia. Esas tres cositas, nada más. En el caso del tórax, del neumotórax hipertensivo, pues vamos a encontrar algo muy similar, solamente que no hay la evolución, no hay la abolición de los ruidos cardíacos, sino que hay una abolición del murmullo vesicular en el pulmón que está colapsado, ¿verdad? Aquí nosotros vamos a ver igual ingurgitación yugular, vamos a ver taquicardia, pero vamos a ver abolición del murmullo vesicular y timpanismo, ¿verdad? En el pulmón que está colapsado. En el tromboembolismo pulmonar tenemos que averiguar antecedentes de tromboembolismo periférico, sobre todo en miembros inferiores. Eh, Vamos a ver que hay una presión venosa central aumentada y una resistencia vascular periférica también aumentada. En el taponamiento cardíaco, el líquido pericárdico evita que el corazón se llene por completo durante la fase diastólica y el ciclo cardíaco. Hay menos volumen para contracción, por lo que el ventrículo no puede expandirse por completo y el llenado es inadecuado, reduce el estiramiento del músculo cardíaco y resulta en disminución del inotropismo. Pueden presentarse muy rápidamente shock severo y muerte. O sea, no se cumple la ley de Starling aquí, porque sencillamente no hay un llenado adecuado tanto de la aurícula como de los ventrículos. Ok, el shock cardiogénico es una falla propia del corazón en el bombeo, el cual puede ser por causas intrínsecas o daño directo al corazón. Un daño al corazón cardíaco, como por ejemplo una contusión cardíaca, donde hay contractilidad disminuida, gasto cardíaco disminuido y en consecuencia perfusión sistémica disminuida.
También se puede presentar por infarto agudo del miocardio, insuficiencia cardíaca, insuficiencia valvular, comunicación interauricular y trastornos del ritmo cardíaco. Síntomas: si es una insuficiencia valvular, pues vamos a encontrar soplos, ¿verdad? Vamos a encontrar disnea. Si es una insuficiencia cardíaca congestiva, pues vamos a encontrar esputo rosado, ¿verdad? Presión venosa central aumentada, presión venosa periférica aumentada, ¿verdad? Piel sudorosa y fría, hipotensión. Ok, el shock distributivo, pues es una categoría de choque que resulta de una normalidad por vasodilatación o aumento de la permeabilidad o ambos. O sea, puede haber vasodilatación y aumento de la permeabilidad. Puede ser neurogénico, anafiláctico o séptico. El neurogénico se produce por una pérdida del tono simpático y se da un predominio del tono parasimpático. Hay dilatación periférica y un aumento de la permeabilidad de los vasos. El shock neurogénico o vasogénico, ¿verdad? Produce hipotensión la hipotensión neurogénica ocurre cuando hay una lesión en la médula vertebral, o sea, en la médula espinal, ¿verdad? Y se caracteriza por una hipotensión con ausencia de taquicardia, o sea, la frecuencia cardíaca está normal, aunque hay hipotensión, o sea, no hay una compensación. Ok, esto se debe a que, recuerden que el sistema nervioso simpático, este, eh, sus ramificaciones salen de la médula espinal. En cambio, el sistema nervioso parasimpático, o sea, salen a través del vago directamente desde el cráneo, por lo cual no, no se va a ver afectado el parasimpático, pero en cambio sí el simpático, ¿verdad? Generalmente, como es una lesión a nivel de columna, puede estar asociada a hemorragia significativa. También puede darse por sobredosis de drogas o envenenamiento. ¿Cuál es la sintomatología? El caliente y enrojecida al principio y luego fría. No hay sudoración, hipotensión y hay bradicardia. Ok, el shock anafiláctico. El shock anafiláctico es una reacción alérgica severa exagerada. El mecanismo está en el sistema inmunológico del cuerpo. La reacción puede ocurrir en segundos y puede tomar algunas horas después de la exposición al alérgeno. Sintomatología: hay urticaria o eritema generalizado, edema de mucosas, muy especialmente el edema de glotis, que es el más peligroso, ¿verdad? Estridor laríngeo, pueden haber crepitantes a nivel pulmonar, vómitos y diarrea. Ahora sí llegamos al shock séptico. El shock séptico es el resultado de una infección masiva. Puede no ser notado por algún tiempo y puede ser confundido con una variedad de otras condiciones. Este tipo de shock inicia con septicemia. Es una infección transportada por la sangre y se disemina y relativamente puede sobrepasar los mecanismos de defensa del cuerpo. Sin embargo, la septicemia puede existir por largo tiempo antes de que se desarrolle el shock. Se da por una sobrerespuesta inadecuada de nuestro sistema inmunológico ante la presencia de un cuadro infeccioso sistémico, produciéndose una lesión endotelial y una alteración hemodinámica, finalmente desarrollando un shock. Actualmente se usan múltiples definiciones y terminologías para sepsis, shock séptico y disfunción orgánica, lo que lleva a una discrepancia en la incidencia informada y en la mortalidad observada. ¿Qué pasa? Miren, jóvenes, desde el año 1991 se han hecho varios intentos de unificar criterios con respecto a la sepsis y al shock séptico. El primer consenso se llegó en el año 91, lo que se llamó sepsis 1, ¿verdad? Luego se hicieron más estudios y se desarrollaron algunas escalas de medición en los años 90 y se llegó a un consenso en el año 2001, lo que se llamó la sepsis 2. Eh, no se han hecho nuevas reuniones así generales, pero
Una serie de sociedades científicas europeas se reunió en el 2016 y recopilando datos tanto del 91 como del 2001, como del 2010, como del 2013, pues trataron de llegar a un consenso en cuanto a a la importancia del diagnóstico precoz de sepsis y de shock séptico. Claro, ellos se basaron en una escala que se desarrolló en los años 90, ¿verdad? Específicamente en 1996, es la escala SOFA. Es una escala que me mide básicamente el deterioro orgánico, o sea, la disfunción orgánica. Pero tiene una falla, y es que esta escala no me mide ni la gravedad, ni la posibilidad de mortalidad, ni la incidencia de mortalidad. Entonces, esto ha llevado a muchas controversias, por lo cual, a pesar de que ellos piden o sea, que este consenso europeo lo llamen el sepsis 3, otras regiones del mundo se han mantenido un poquitico recelosas con esto. Porque una de las cosas que no fue tratada allí fue justamente el abordaje y tratamiento de la sepsis. Ellos no tomaron en cuenta esto para nada. Solamente ellos se basaron en un diagnóstico precoz en base a disfunción orgánica. Y por lo cual, digamos que fue un poco incompleto estas conclusiones que llegaron. Eh, Eso no quiere decir que no sean válidas las conclusiones que ellos llegaron, pero pero es necesario completarlas o sea, con más investigación y con más trabajo para poder realizar realmente un consenso general, para que pueda haber un consenso general. O sea, y es necesario la utilización de no solamente escalas que me midan la disfunción orgánica, sino que también me midan el índice de gravedad y el índice de mortalidad en cuadros de sepsis, ¿verdad? Entonces, la sepsis debe definirse como una disfunción orgánica potencialmente mortal, causada por una respuesta del huésped desregulada a la infección. Los criterios aceptados en el shock séptico se identifican clínicamente ante la necesidad de vasopresor para mantener una presión arterial media de 65 milímetros de mercurio. O sea, para poder mantener una presión de 65 milímetros de mercurio de allí para arriba, ¿verdad? La presión arterial media, es necesaria la utilización de vasopresor. Ya eso me está hablando de que hay un shock séptico, ¿verdad? Igualmente, un nivel de lactato sérico por encima de 2 milimoles sobre litro, o sea, 18 miligramos sobre decilitro, en ausencia de hipovolemia, ¿verdad? Estas condiciones sí se asocian, ¿verdad? Dan una tasa de mortalidad superior al 40%. Y como le decía, esto se da por una sobrerespuesta inadecuada de nuestro sistema inmunológico ante la presencia de un cuadro infeccioso sistémico, produciéndose una lesión endotelial y una alteración hemodinámica, finalmente desarrollando un shock. Actualmente se utilizan múltiples definiciones y términos para sepsis, shocks séptico, disfunción orgánica, lo que lleva a discrepancias y a la incidencia informada y a la mortalidad observada. O sea, lo que habíamos hablado. Creo que esta lámina como que se repitió. Ajá, la sepsis debe definirse como una disfunción orgánica potencialmente mortal. Esta ya la vimos. Ok, vamos directamente a la falla multiorgánica. El síndrome de disfunción multiorgánica, ¿verdad? El MODS. Síndrome de disfunción multiorgánica MODS se define como el fallo potencialmente reversible. Óiganlo bien, potencialmente reversible. No es que siempre va a ser reversible, pero potencialmente reversible en la función de dos o más órganos incapaces de mantener la homeostasis sin la intervención médica en un paciente crítico. O sea, ¿qué es esto? Esto quiere decir que los órganos fallan
Al fallar, pues necesitan ser suplidos por alguna acción médica, o si no, el paciente va a morir. Se considera que una agresión descontrolada desencadenada por el SIRS, eh, tam- eh, pero también existe un síndrome de respuesta compensatoria antiinflamatoria, el CARS. Entonces, claro, antiguamente el criterio para manejar un shock séptico era la presencia de SIRS, pero resulta ser que ahora no necesariamente, porque el SIRS no es específico del shock séptico, puede estar presente en muchas otras patologías. Además, hay una respuesta compensatoria antiinflamatoria, no solamente una respuesta inflamatoria, que la antiinflamatoria que es la CARS. Entonces, y que no es precisamente el SIRS, o sea, la CARS es algo diferente. La CARS no es simplemente el cese del SIRS, sino que puede existir por separado del SIRS. Tiene un conjunto distinto de citocinas y de respuestas celulares y puede tener una influencia poderosa en los resultados clínicos, en la sepsis, ya que revierte muchos de los procesos proinflamatorios tales como las reacciones alérgicas, reducción de linfocitos mediante apoptosis, ¿verdad? Imagínense ustedes, o sea, mm, linfocitos que se comen a linfocitos. Disminución de la respuesta de las citocinas a los monocitos, ¿verdad? Disminución del número de receptores presentadores del antígeno leucocitario humano, HLA, en monocitos y la expresión de citocinas IL-10 que suprime la expresión del factor de necrosis tumoral. Ustedes se recuerdan que en las SIDS el factor de necrosis tumoral está sumamente elevado, pues la CARS lo inhibe. Entonces, por eso es una respuesta antiinflamatoria. Vamos a ver ahora cuáles son las escalas que me miden la severidad y la disfunción orgánica. Vamos a comenzar con la escala este, que me mide la severidad y la potencialidad de mortalidad de un paciente escéptico, ¿verdad? Como son la escala Apache, ¿verdad? Y sus actualizaciones, la Apache 2, la Apache 3, la Apache 4. Y las SAPs con sus actualizaciones SAP 2 y SAP 3, que ayudan a establecer la gravedad de la enfermedad con base a los peores puntajes obtenidos en diferentes variables, tanto de tipo fisiológico, edad y comorbilidad. Aquí me falta algo y es si es quirúrgico o no. Ellos toman esos parámetros fisiológicos, edad, comorbilidad, si es quirúrgico o no es quirúrgico. A lo largo de 24 horas tras el ingreso del paciente a la UCI, pudiéndose estimar probabilidad de muerte con estas escalas. Ahora tenemos las escalas que miden la disfunción orgánica. Los principales índices de disfunción orgánica son el SOFA, que ya hablamos de él, ¿verdad? Y el MODS, ¿verdad? Que utilizan prácticamente los mismos sistemas orgánicos, ¿verdad? El cardiovascular, hematológico, hepático, neurológico, renal y respiratorio, en los cuales se evalúan distintas variables empleando una puntuación 0, funcionamiento normal, a 4, fracaso orgánico, para clasificar el grado de disfunción. El puntaje SOFA no es una herramienta para el manejo del paciente, sino como un medio para caracterizar clínicamente a un paciente séptico. Los componentes de SOFA, como el nivel de creatinina o bilirrubina, requieren pruebas de laboratorio y por lo tanto pueden no capturar rápidamente la disfunción en sistemas u órganos individuales. Es un problema, sí, porque el SOFA requiere varios exámenes de laboratorio, entre los cuales están los niveles también de lactato. Y esto solamente se puede hacer en un hospital de alta complejidad, ¿verdad? Que tenga una UCI, un hospital de poca complejidad, pues sencillamente no van a hacer exámenes de lactato, de niveles de lactato en sangre. Entonces, en vista de este problema, para ayudar a los médicos de cabecera ante los pacientes con sospecha de infección
pueden identificarse rápidamente como más propensos a tener malos resultados si tienen dos, al menos dos, ¿verdad? De estos criterios clínicos en una adaptación del SOFA, que es el quick SOFA, o sea, el SOFA rápido, pues digámoslo así, que son tres parámetros y que si dos están presentes, pues el paciente se considera que tiene un alto grado de deterioro, ¿verdad? Son la frecuencia respiratoria por encima de 22 respiraciones por minuto, alteración de la conciencia, o sea, una alteración del Glasgow, ¿verdad? O una presión arterial sistólica por debajo de 100 milímetros de mercurio. El shock séptico debe definirse como un subconjunto de sepsis en el que se asocian anomalías circulatorias, celulares, metabólicas, particularmente profundas, con un mayor riesgo de mortalidad que con sepsis sola. Que no es una enfermedad específica, sino un síndrome que abarca una patobiología aún incierta. En la actualidad pueden identificarse mediante una constelación de signos y síntomas clínicos en un paciente con sospecha de infección. La sepsis involucra la actividad temprana de las respuestas pro y antiinflamatorias, como les decía, la CIRS y la CARS, junto con modificaciones importantes en las vías no inmunológicas, tales como cardiovasculares, neuronales, autonómicas, hormonales, bioenergéticas, metabólicas y de coagulación, todas las cuales tienen importancia pronóstica. La disfunción orgánica, incluso cuando es grave, no está asociada con la muerte celular sustancial. Por eso es que el SOFA no me puede predecir la posibilidad de muerte del paciente, porque él me predice la disfunción orgánica, pero como la disfunción orgánica no necesariamente está relacionada con posibilidad de muerte, porque si yo compenso esa disfunción orgánica, puedo salvar al paciente, pues sencillamente no me sirve para esto. Por eso ese trabajo de 2016 este, no, está siendo cuestionado por algunas sociedades científicas, sobre todo en los Estados Unidos. Entonces, los criterios de SIRS no necesariamente indican una respuesta desregulada, potencialmente mortal. Por otro lado, estamos hablando ahora del SIRS. E incluso están presentes en muchos pacientes hospitalizados que nunca desarrollan infección y nunca incurren en resultados adversos. O sea, el SIR es inespecífico. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra prioridad cuando nosotros tenemos un paciente séptico, verdad? Detectar la respuesta del huésped no homeostática a la infección. Eso es lo primero que tenemos que detectar lo más rápido posible. La letalidad potencial superior a una infección directa, ¿verdad? Para eso utilizaríamos el Cherokee, ¿verdad? Y la necesidad de un reconocimiento urgente. Una vez instaurada la disfunción orgánica, mediante el SOFA, ¿verdad? Son pocas las opciones de tratamiento. El tratamiento del MUDS involucra tres aspectos básicos. Primero que nada, control de la causa. Segundo, establecimiento y optimización del transporte de oxígeno. Y tercero, soporte metabólico, o sea, nutricional. Eh, las prioridades del tratamiento del síndrome son reconocimiento temprano de la enfermedad, resucitación temprana y soporte orgánico intensivo. Entonces vamos a especificar un poco más el tratamiento, ¿verdad? El tratamiento sustitutivo de las funciones de fallas orgánicas. Primero que nada, el primer órgano que falla es el pulmón, por lo tanto, tenemos que todo paciente que esté séptico, ¿verdad? Y con shock séptico, hay que colocarle ventilación mecánica, hay que intubarlo y colocarle ventilación mecánica. Este, igualmente, si hay presencia de falla renal, pues sencillamente hay que dializar al paciente. Si hay alteración hemodinámica, pues hay que utilizar drogas vasoactivas, perdón, cardíacas, hay que utilizar drogas inotrópicas, ¿verdad? Entonces, fíjense, aquí ya estamos conversando 4 órganos que me están fallando, ¿verdad? Tratamientos específicos, ¿verdad?
tratamiento de las infecciones, fijación de fracturas. Si hay una fractura abierta que me está provocando una hemorragia, ¿verdad? Exsanguinante, pues tengo que fijar la fractura, tengo que taponear, tengo que suturar y hacer todo lo que tenga que hacer para parar el sangramiento. Hay que debridar tejidos, ¿verdad? En caso de que sean tejidos necróticos o infectados, ¿verdad? Hay que hacer drenaje de absceso y hay que administrar antibióticos. Ahora, para corregir la hipovolemia, administramos cristaloides y coloides, ¿verdad? Si estamos en una unidad de cuidados intensivos, pues perfectamente podemos, porque lo tenemos a la mano, ¿verdad? Podemos utilizar, además de los cristaloides, coloides, ¿verdad? Podemos colocarle albúmina al paciente, con lo cual paramos un poco lo de el edema, ¿verdad? Generado por cristaloides. Para aumentar la presión de perfusión y de gasto cardíaco, se administran aminas vasoactivas, ¿verdad? Ya no solamente inotrópicos, sino que también se mandan vasoconstrictores, como el caso de noradrenalina y dobutamina. Ojo, existen varios vasoconstrictores que lo vamos a ver en la clase de drogas vasoactivas, pero en el caso del shock séptico solamente vamos a utilizar noradrenalina y dobutamina, muchas veces en conjunto ambas, ¿ok? No vamos a utilizar ni dopamina, ni adrenalina, ni vasopresina. Con esto se busca la saturación venosa mixta de un 70%, tensión arterial media superior a 65 milímetros de mercurio, presión venosa central entre 8 y 12 milímetros de mercurio y una diuresis superior a 0,5 mililitros kilogramos hora. La alteración de la función pulmonar suele preceder a la de los demás tejidos, ¿verdad? Por eso le decía que hay que colocarle ventilación mecánica. Porque todos los pacientes con MUDS requieren intubación endotraqueal y ventilación mecánica desde el principio del cuadro clínico hasta la mejoría no solamente de la función pulmonar, sino también de la mayoría de los demás órganos. Cuando se aplica esta ventilación mecánica, y se recordarán un poco de la clase de ventilación mecánica, de los principios básicos de ventilación mecánica, ¿verdad? La presión meseta no debe superar a los 35 centímetros de agua para evitar inestabilidad hemodinámica. Se recomienda administrar nutrición por vía digestiva para evitar la atrofia de la mucosa gastrointestinal. La inmunonutrición, no sé si han oído hablar de la inmunonutrición. La inmunonutrición es la relación que hay entre la alimentación y el sistema inmunológico, ¿verdad? Y se ha visto que hay alimentos que potencian el sistema inmunológico. Entonces, la inmunonutrición mejora el pronóstico en pacientes con sepsis. Las fórmulas inmunomoduladoras recomendadas en sepsis contienen omega 3, glutamina y antioxidantes. Sí, al paciente se le coloca una sonda nasogástrica, ¿verdad? Y se preparan fórmulas así parecidas a las que toman los atletas o los niños, que están relacionadas, que contienen carbohidratos, que contienen proteínas, ¿verdad? Fórmulas en polvo, ¿verdad? Se hacen mezclas, se les coloca para el complemento de grasa, se les coloca una determinada cantidad de aceite de oliva y se mezclan y se dan por vía nasogástrica. Estos cálculos, por supuesto, los hace el nutricionista, pero no los hace a la ligera, los hace en base a parámetros como hemoglobina, temperatura, pérdida de agua, orina, bueno, una serie de factores que me determinan que un paciente que está en shock, ¿verdad? Que está pasando un estrés y tiene un consumo elevado de calorías, un consumo elevado de proteínas, pues sencillamente necesita unos nutrientes especiales. El aporte nutricional por vía parenteral, bueno, porque tampoco se descarta la administración parenteral. Está indicado en aquellos pacientes con los que
en los que exista distensión abdominal o diarrea clínicamente importante o contraindicaciones en la administración de nutrición enteral. Por ejemplo, un paciente con una úlcera gástrica perforada, con múltiples úlceras a nivel del tracto intestinal, pues sencillamente un paciente que que hay que alimentarlo por la vía parenteral o si no se nos va a desnutrir. Entonces, el 70% de los pacientes que presentan fracaso renal agudo necesitan ser sometidos a hemofiltración continua en fases iniciales, ¿verdad? Porque el paciente no puede moverse, no puede llevarse a una unidad de diálisis. Por lo tanto, como está necesitando drogas vasoactivas, pues hay que hacerle hemofiltración, ¿verdad? Una vez que supere esta situación, ¿verdad? De inestabilidad hemodinámica, pues ya y se suspendan las drogas vasoactivas, pues sencillamente ya se puede llevar a una unidad de diálisis y hacerle hemodiálisis. Se observan descensos significativos en la mortalidad en aquellos pacientes en los que se programan y consiguen mayores volúmenes de ultrafiltrado. También los esteroides están indicados en la sepsis, ya que administrados en un ciclo prolongado de una o varias semanas, los esteroides mejoran la función hemodinámica de los pacientes en shock, o sea, mejoran la hemodinamia. Y la mejoran porque mejoran la curva dosis-respuesta de la noradrenalina, ¿verdad? Entonces, claro, al hacer esto, pues sencillamente me ayudan a las drogas vasoactivas, con lo cual me mejoran el shock. En pacientes quirúrgicos se debe corregir precozmente lesiones que requieran el drenaje y la extinción de abscesos, tejido necrótico, así como la corrección quirúrgica precoz de perforaciones de vísceras huecas o de obstrucciones intestinales. El retraso en la osteosíntesis de lesiones como fracturas de huesos largos o fracturas múltiples inestables de pelvis en politraumatismo pueden perpetuar la inflamación, lo que cual favorece, ¿verdad?, el síndrome de falla multiorgánica, ¿verdad? Es importante realizar diagnóstico adecuado para identificar la infección y su agente causal. En espera de resultado de los cultivos, iniciar tratamiento antibiótico empírico que cubra la mayor parte de las posibles etiologías. Todas estas son medidas que debemos tomar, ¿verdad? También hay algo muy importante que son las infecciones intrahospitalarias y que en que el paciente crítico son críticas, por decirlo así, porque realmente el paciente crítico tendemos a infectarlo con todo. Entonces, las medidas sí a infectarlo. Oíganlo bien, lo que estoy diciendo lo estoy diciendo. El personal médico, el personal de salud tendemos a infectarlo. Las medidas de barrera, principalmente el lavado de manos con soluciones alcohólicas, reduce significativamente la infección nosocomial y la transmisión de gérmenes multiresistentes. Cuando vamos a ver de un paciente a otro paciente, tenemos que lavarnos las manos. Eso nos lo dicen, nos entra por un oído y nos sale por otro. Recuérdense que las unidades de cuidado intensivo son las zonas más infectadas del mundo. Aunque se limpien las paredes, aunque se limpie el piso con cloro, aunque se desinfecte y se haga de todo, pues resulta ser que ahí es donde entran los pacientes con las infecciones más severas, con las infecciones más graves, pacientes quemados, pacientes con neumonía, pacientes con sepsis y pacientes con heridas operatorias sobreinfectadas. Pues y se utilizan los antibióticos también más potentes, pues sencillamente hay la tendencia a desarrollar bacterias muy resistentes a antibióticos, como el Staphylococcus aureus o como la Pseudomonas aeruginosa. Entonces, pues, ¿qué ocurre? Que nosotros tenemos que tener una adecuada asepsia y antisepsia con el paciente, ¿verdad? Por ejemplo, la desinfección de la piel, ¿verdad? Con solución acuosa al 2% de clorexina, perdón, de clorexidina, que previene la infección asociada a catéteres intravasculares. Recuérdense que esos catéteres van a durar mucho tiempo, porque se le va a estar suministrando medicación y soluciones parenterales, y es una muy buena fuente para infectar al paciente. Igualmente, la colocación de tubos endotraqueales. Entonces,
Por eso hay que hacer descontaminaciones frecuentes para evitar provocarle una neumonía al paciente por una intubación dentro de una unidad de cuidados intensivos. Pronósticos, vamos a hablar de los pronósticos. Hay seis factores pronósticos de la sepsis, ¿verdad? Uno es la edad, por supuesto que los pacientes de mayor edad llevan la peor parte, ¿verdad? Las comorbilidades, lo mismo un paciente séptico que no tenga ninguna enfermedad a uno que sea diabético, cardiópata, hipertenso. Eh, la gravedad del proceso, ¿verdad? Que lo medimos nosotros con la escala Apache. En este caso yo les voy a presentar a ustedes el Apache 2, ¿verdad? La disfunción orgánica con el SOFA, que ya vamos por el SOFA 2, ¿verdad? Los focos de infección y el microorganismo, dependiendo del microorganismo. O sea, los focos de infección, si hay muchos focos de infección esparcidos por el organismo, o es uno solo, ¿verdad? Y los microorganismos, pues si es un microorganismo que es resistente a los antibióticos que estamos dando y sencillamente termina asesinando al paciente. Aquí tenemos la escala Apache. La escala Apache me mide básicamente 12 parámetros, ¿verdad? Que son temperatura, presión arterial, frecuencia cardíaca, y bueno, y todas estas. Esta escala Apache, bueno, aquí está para que ustedes la miren. Y dependiendo de cuánto se aleje al valor normal, pues sencillamente, eh, pues sencillamente me va a dar una puntuación del 1 al 4. Mientras mayor, la puntuación total me va a llegar hasta 2, hasta 72, perdón, hasta 72. Pero si le sumamos el Glasgow, pues me va a llegar hasta 76. Porque el Glasgow también se incluye dentro de la escala Apache. Entonces, pues, este, valores tanto por encima como por debajo, pues reciben puntuación. ¿Sí? Ok. ¿Qué otro aspecto toma la escala Apache? La edad. Los menores de 44 años tienen 0 puntos. O sea, no se le agrega mayor puntuación. Pero entre 45 y 54 años se le agregan 2 puntos al total, a la sumatoria, ¿verdad? Entre 55 y 64 años se le agregan 3 puntos. Entre 65 y 74 se le agregan 5 puntos. Y mayores de 75 se le agregan 6 puntos. Igualmente, ok, aquí vamos a ver la sumatoria de puntos. Si, si me suman de 0 a 4 puntos, la posibilidad de muerte, ¿verdad? En un paciente quirúrgico es del 2% y de un no quirúrgico del 4%. Pero si la puntuación es de 30 a 34, es entre 30 y 34 la sumatoria, ¿verdad? En el paciente quirúrgico la posibilidad de muerte es del 70% y el paciente no quirúrgico es de 70% también. Y si sobrepasa de 34, es un 84% para el quirúrgico y un 80% para el no quirúrgico. Se dice que por encima de 50 no hay ninguna posibilidad de sobrevivencia. Esta es la escala SOFA, ¿verdad? La escala SOFA me toma en cuenta otros parámetros, ¿verdad? Para determinar la disfunción orgánica, ¿verdad? Como es la PAO2 sobre la FIO2, ¿verdad? Y la SAO2 sobre la FIO2, ¿verdad? Las plaquetas, la bilirrubina, la tensión arterial, la escala de Glasgow también me la incluyen. Pero como les digo, esto básicamente me va a actuar, la puntuación también es del 1 a 4, pero me va no me va a predecir la gravedad ni la posibilidad de mortalidad, sino la disfunción orgánica de cada órgano en específico. Y vamos a ver unos ejemplos pues, de la Quick SOFA, la escala rápida. Como para un médico que no tenga un laboratorio a la mano que pueda hacerle todos los resultados que allí piden, pues sencillamente vamos a utilizar solamente tres parámetros, esos parámetros son, uno, la frecuencia respiratoria, el Glasgow y la presión sistólica, ¿verdad? ¿Qué pasó aquí? Se me pasó, ajá.
Vamos con el primero. En el primer caso, vemos que no hay ninguno de estos parámetros alterados, por lo tanto, este es un paciente que no tiene ningún número en la escala. ¿Cómo se maneja ese paciente? Hay que estarlo revaluando. Hay que estarlo revaluando por si acaso aparece alguna de estos elementos positivos, ¿verdad? En este caso, que aparece un solo positivo, en este caso es la frecuencia respiratoria, pues este es un paciente que tiene score 1, también tiene un buen pronóstico, pero también hay que estarlo revaluando, no sea que aparezca algún otro. En este paciente que tiene 2, ya es un paciente con mal pronóstico. Un mal pronóstico y es un paciente que sencillamente tenemos que tener cuidado porque es un paciente que me está haciendo una falla ya orgánica. Y el que presenta 3, pues más todavía es un paciente que requiere una intervención médica, ya sea diálisis, ya sea este, ventilación mecánica, ya sea cualquiera, drogas vasoactivas, ya sea cualquier cosa para mantener la vida de este paciente. Bueno, aquí vemos un algoritmo del QuickSofa. Si ustedes no quieren estar sacando cuentas, pues sencillamente hay un app que pueden bajar y conectarlo al teléfono. Y aquí sencillamente lo que dan son los datos y él automáticamente le da los resultados del paciente y el pronóstico del paciente. El Auroc, no, al Auroc no le prestamos mucha atención porque esto es una herramienta que utilizan los epidemiólogos para digamos que verificar estadísticamente que las pruebas estas Cherokee o SOFA o cualquier otra sean correctas, ¿verdad? Ahora, el pronóstico, esto sí es importante. Cuando hablamos aquello de la capacidad de los órganos para resistir la hipoxia, pues muchos no pueden recuperarse completamente. Entonces, ¿cuál es el pronóstico? Lamentablemente, este es el pronóstico de los pacientes que ingresan con sepsis a la unidad de cuidados intensivos. Durante la estadía en cuidados intensivos muere el 21%, los cuales y gastan un promedio de $44,600, o sea, como 36 millones de pesos, más o menos. Y muere el 21%. O sea, aunque gaste esos 36 millones de pesos, igual va a fallecer. Al año ha gastado 78,500 pesos, o sea, como, como 66 millones de pesos más o menos, y ha muerto el 51%. O sea, la mitad de, de los que habían sobrevivido mueren al año. O sea, en ese lapso entre el egreso y el año. Un paciente que aparentemente estaba curado. A los 5 años, este paciente ha gastado por las secuelas de esta sepsis $118,800, o sea, algo así como 100 millones de pesos, y ha muerto prácticamente casi que el 75%, 74,2%. O sea, las 3/4 partes han fallecido. Y esto es porque muchos de los órganos sometidos a esta hipoperfusión, a esta hipoxia por el shock, no logran nunca recuperarse completamente. O sea, aparentemente el paciente está sano, pero luego el órgano falla. Falla. Y por eso es la importancia del diagnóstico precoz y del tratamiento precoz de, de la sepsis. ¿Ok? Ahora vamos a hablar un poquitico de la CIRS. Tenemos que hablar de la CIRS porque aunque no sea específica de la sepsis, está relacionada con un elemento que está muy de moda en este momento. Ya vamos a ver qué. La CIRS es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿verdad? ¿Que comienza con qué? Comienza con una inflamación. Inflamación, pues me va a provocar, al hacerse muy exacerbada, me va a provocar vasodilatación y coagulación intravascular diseminada, ¿verdad? Esto me lleva a hipoperfusión y a acumulación de toxinas, ¿verdad? Tóxicas. Esto me lleva a daño tisular. Este daño tisular me lleva a más inflamación, más vasodilatación. Bueno, y este es un círculo vicioso. Desde un punto de vista esquemático, esto es el CIRS.
Ahora, desde un punto de vista conceptual, ¿verdad? ¿Qué es el CID? Bueno, una respuesta inflamatoria sistémica a un proceso inflamatorio que no ha sido controlado localmente y se generaliza, ¿verdad? Deben presentarse dos o más de estos signos, ¿verdad? Temperatura por encima de 38,3 grados centígrados o por debajo de 36 grados centígrados. Frecuencia cardíaca por encima de 90 latidos por minuto o dos desviaciones estándar del valor normal para la edad. Frecuencia respiratoria por encima de 20 respiraciones por minuto o una presión arterial de CO2 menor a 32 milímetros de mercurio. ¿Por qué utilizamos la presión arterial de CO2? Porque sencillamente el paciente al tener una taquipnea, pues va a hiperventilar, lo que me va a barrer el CO2 de la sangre y por eso está por debajo del 35, que es el mínimo presión arterial de CO2. Leucocitos por encima de 12.000 o menor de 4.000 o más del 10% de leucocitos inmaduros, o sea, de bandas, el 10% de bandas. Como en la fisiopatología, bueno, aquí vemos cómo entran los gérmenes, ¿verdad? Estos son captados por el macrófago. El macrófago, a su vez, envía la respuesta, la respuesta inmunológica, ¿verdad? De interleuquinas, ¿verdad? Y, y citocinas, ¿verdad? Que van a activar la, la membrana endotelial, permitiendo la permeabilidad y salida tanto de líquido como de células inmunológicas, ¿verdad? Hacia el espacio intersticial, lo cual me va a generar un edema. Recuérdense de los signos, ¿verdad? De inflamación, ¿verdad? Que eran rubor, calor, dolor y tumor, ¿verdad? Tumor es por el edema, ¿verdad? Pero a su vez, además de la extravasación de líquido y de salida de elementos inmunológicos, también van a actuar para evitar el exceso de salida, los elementos del sistema de coagulación, provocando coagulación y evitando el exceso de salida. Lo que pasa es que si esto no se controla en el sitio donde ocurrió, pues se va a generalizar y esto se va a producir en todo el organismo. Y eso es lo que me provoca una coagulación intravascular diseminada. Y esta coagulación intravascular diseminada, pues me va a alterar este, el, eh, las paredes del vaso sanguíneo, ¿verdad? Provocando al final una hipoperfusión de los tejidos. ¿Quién primero se activa? El sistema nervioso. ¿Cómo se activa el sistema nervioso? Bueno, primero que nada, acelerar los procesos, la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Produciendo taquicardia, ¿verdad? También me va a activar, me va a aumentar la frecuencia respiratoria, ¿verdad? Produciéndome taquipnea y también me va a producir noradrenalina, ¿verdad? Que la noradrenalina va a tratar de elevarme la presión sanguínea, ¿verdad? Luego se activa el sistema inmunológico enviando células inmunológicas justamente para tratar de paliar este problema que se está presentando. Y finalmente se integra el sistema endocrino. El sistema endocrino, ¿verdad? A través de la adenohipófisis, ¿verdad? Va a producir adenocorticotropina que me va a actuar sobre la glándula suprarrenal, ¿verdad? Uno, generando adrenalina, la corteza y, perdón, la médula, adrenalina, y la corteza me va a producir cortisol. El cortisol me va a potenciar el efecto de la noradrenalina, ¿verdad? Como vasoconstrictor, pero a su vez también me va a regular el sistema inmunológico para que no se vaya de bruces, ¿verdad? Tan fuerte. Entonces, esos son los tres primeros elementos que se activan y por supuesto el sistema metabólico va a cambiar, pues el páncreas me va a cambiar, ya no se va a producir insulina, ¿verdad? O sea, los elementos que almacenan energía, como el caso de la insulina, la leptina, ¿verdad? Los glicopéptidos, el CCK, pues van a estar disminuidos.
Y elementos que aprovechan la energía almacenada para elevar los niveles de energía, ¿verdad? Los que consumen energía van a estar elevados, como el caso de la adrenalina, el glucagón, el factor de necrosis tumoral, ¿verdad? La grelina, el cortisol, el lactógeno placentario. Entonces, va a haber una alteración en el metabolismo de la glucosa. La falla multiorgánica se va a presentar por esa hipoperfusión, por esa falta de rendimiento energético de los órganos, presentándose alteraciones a nivel de corazón, de pulmón, de riñones y cerebro, que no está dibujado acá, pero igual también está afectado, ¿verdad? ¿Cuál es el tratamiento que debemos hacer? Primeramente la resucitación inicial. Iniciar resucitación inicial agresiva, ¿verdad? Con cristaloides, 30 mililitros sobre kilogramo. En hipotensión o lactato por encima del 4 milimoles sobre litro, ¿verdad? Hasta que consigamos, ¿verdad? Una presión venosa central entre 8 y 10 milímetros de mercurio, una presión arterial media por encima de 65 milímetros de mercurio, un gasto urinario por encima de 0,5 mililitros kilogramos hora y una saturación por encima del 70%. Este, ¿Qué más tenemos que hacer? Determinar el foco infeccioso, ¿verdad? ¿Cuál es el origen? Si este foco infeccioso es, está a nivel pulmonar, está a nivel abdominal, está a nivel renal, ¿verdad? Entonces, para hacer hemocultivos, urocultivos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Este, entonces, determinar el foco. ¿Qué más tenemos que hacer? Comenzar el tratamiento con antibióticos, ¿verdad? Comenzar antibióticos, ¿verdad? Intravenoso al momento de diagnóstico. Utilizar, fíjense, la cosa es así. Se toma la muestra para los cultivos, ¿verdad? Inmediatamente se comienza con el tratamiento sin el resultado de los cultivos. Se comienza el tratamiento antibiótico, ¿verdad? Comenzar con antibióticos intravenosos al momento del diagnóstico, ¿verdad? Utilizar uno o más antibióticos de forma empírica en base a patógenos que se sospechen. Por ejemplo, si es una infección respiratoria, pues vamos a imaginarnos que, este, que es un gran positivo, ¿verdad? Si es una infección eh, urinaria, pues debe ser un gran negativo. Si es una infección abdominal, pues puede ser una enterobacteria gran negativo, pero también puede ser un anaerobio, ¿verdad? Entonces, la buena penetración al sitio anatómico que se sospecha. O sea, si el antibiótico tiene buena acción. Por ejemplo, si tenemos un absceso hepático, no debemos utilizar un aminoglicósido porque el aminoglicósido no actúa bien en el pus cuando hay abscesos purulentos, ¿verdad? Revaluar manejo diario, drenaje de abscesos, debridamiento, si ya lo vimos, ¿verdad? Seguimiento con procalcitonina, ¿verdad? Y siempre buscar y escalar y dirigir el tratamiento. ¿Cuáles son los antibióticos iniciales cuando todavía no tenemos los cultivos? Bueno, la teicoplanina, ¿verdad? Que se va a dar 400 miligramos cada 12 horas. La amicacina, que se va a dar 500 miligramos cada 12 horas. La ceftriaxona, que se va a dar 1 o 2 gramos cada 24 horas. La vancomicina, que se va a dar 1 gramo cada 12 horas. Y la colistina, que se van a dar 100 miligramos cada 8 horas. Esos serían los antibióticos de inicio, o sea, con los que se puede iniciar una terapia en caso de sepsis, ¿verdad? Una terapia empírica, ¿verdad? Tratamiento con vasopresores, ¿verdad? Sería la noradrenalina o la vasopresina. En el caso de sepsis, yo me quedo con la noradrenalina, ¿ok? Y con la dobutamina. El uso de esteroides, bueno, ya vimos que mejoraba la función de la adrenalina, ¿verdad? Y la recomendación es hidrocortisona 200 miligramos día. Si el paciente está anémico, ¿verdad? Porque tuvo pérdidas grandes de sangre, ¿verdad? O hay una alteración a nivel del sistema hematopoyético,
pues vamos a tener que utilizar concentrados globulares, ¿verdad? Si está por debajo de 7, ¿verdad? Tenemos que tenerlo mínimo entre 7 y 9, eh, sabiendo que por cada gramo de hemoglobina por decilitro, se necesita un paquete de concentrado globular. O sea, dependiendo, así va a ser el número de paquetes de concentrado que vamos a utilizar. Lo otro, hay que evitar la hiperglicemia, ¿verdad? Hay que tener una glicemia por debajo de 180, pero nunca por debajo, o sea, pero siempre por encima, mejor dicho, de 150. O sea, debemos tenerla entre 150 y 180. Porque si bien la hiperglicemia es mala, la hipoglicemia es peor. ¿Ok? Entonces tenemos que manejarnos con un rango relativamente estrecho con la glicemia para evitar mayores complicaciones con el paciente. ¿Por qué le hablé del SIRS? Bueno, porque en el caso del SARS-CoV-2, o sea, el COVID-19, pues en esta pandemia se produce una situación parecida a la del SIRS. O sea, se produce un síndrome de respuesta inflamatoria, el cual va a llevar a una coagulación intravascular diseminada, lo que lleva a la formación de trombos y coágulos a nivel pulmonar, lo que dificulta el intercambio de oxígeno. Igualmente se pensaba, en un principio se habló de neumonía, pero sabemos que el problema es un problema de trombos a nivel pulmonar. ¿Cuál sería el tratamiento? Primero que nada, la utilización de antiinflamatorios, como el ibuprofeno. El ibuprofeno no solamente me va a detener el SIRS, ¿verdad? La respuesta inflamatoria, sino que también tiene un efecto anticoagulante, lo cual me va a ayudar a disminuir la cantidad de trombos. Los esteroides, por supuesto, en baja dosis, acompañados de antibióticos, porque saben que el esteroide tiene el problema y que favorece las infecciones oportunistas, pero los esteroides tienen el mejor efecto antiinflamatorio que existe. Entonces, como tal, unidos a antiinflamatorios no esteroideos, van a hacer una buena acción antiinflamatoria. Tenemos que indicar necesariamente antialérgicos, ¿verdad? Antitusígenos y descongestionantes. ¿Por qué? Porque tenemos que utilizar antialérgicos, codeína o efedrina. Porque sencillamente un paciente que esté positivo con COVID-19 es un paciente que va a estar con rinorrea, con tos, con estornudos, ¿verdad? Con congestión nasal. ¿Y a qué me lleva esto? A que este paciente esté tosiendo, esté estornudando y me contamine el resto de las personas. Un gran error lo que se está haciendo a nivel mundial, que sencillamente, si no tiene síntomas graves, váyase para su casa. Váyase para su casa. Y cuando esté grave, cuando se esté muriendo, nosotros aquí le hacemos el velorio. No, señor. Hay que mandarlo a su casa con antiinflamatorios, con esteroides, con antialérgicos, con antitusígenos y con anticongestionantes. Igualmente están indicados los inhaladores con esteroides, o sea, la budesonida, porque recuérdense que tiene efecto antiinflamatorio. No se deben usar broncodilatadores. Este no es un proceso de broncoespasmo. Aquí no hay broncoespasmo, este es un proceso inflamatorio, por lo tanto, el salbutamol no tiene efecto. Se habla mucho de que si la vitamina C, que si la hidroxicloroquina, cuando ya el diagnóstico está hecho, no sirven para nada. Solamente sirven como preventivos. Así que olvídenlo, no se lo den al paciente, ¿verdad? En caso de que el paciente se mejore y de repente vuelve a la semana con fiebre y diga, ay, le volvió a dar el coronavirus, no, señor. Simplemente lo que hay que darle antibióticos, porque sencillamente lo que tiene es una infección oportunista. Eso es lo que le está dando realmente. Entonces, fíjense, eh, quizás aquí contradiga lo que es el protocolo que tiene el MinSal, pero esto es lo último. Esto es a manera de información, esto es lo último que se maneja a nivel mundial, sobre todo en los países donde se han hecho estudios, tanto en los pacientes enfermos como en los cadáveres, en las autopsias,
y que se ha visto, o sea, esto es digamos que la medicina basada en evidencia en el caso del COVID-19. Y sin más, bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima clase, que debería ser la de drogas activas, debería ser el jueves. Bueno, hasta luego.